Hola, buenas noches otra vez. Nuevamente les saludo desde acá, desde un espacio de mi casa. Y bueno, vamos a comenzar con este devocional. Ustedes saben que para tener en cuenta y presente que cada vez que vamos a hacer el devocional, vamos a vamos a comprar o vamos a tener, yo me acomodo porque aquí no es de estar como arañita de baño, no. Aquí lo que vamos a estar es dispuestos, relajados, pero muy atentos a la palabra que Dios tiene para nosotros, tanto para ustedes como para mí. Obviamente que en primer lugar Dios me ha edificado a mí con esa palabra y es esa palabra que quiero compartir con ustedes en este tiempo devocional en donde ¿qué van a hacer? Siempre cuando vean videos que Gina publicó, que Gina va a mostrarnos algo en el canal, Gina nos quiere compartir algo con su blog diario, siempre va a haber una palabra de reflexión, sea en principio o final, pero le estoy dando como el orden según a las directrices que ya Dios me ha dado, darle un orden a ella. Yo los acerco más porque quiero como recostarme. Aquí cerquita a mí. Sí, a las directrices que Dios me ha dado. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, yo siempre tengo, y ustedes también van a tener, un libro, un cuaderno de apunte, en donde van a escribir cada texto bíblico que se vaya enunciando, que ustedes digan, ve, esa palabra es para mí, la voy a anotar. Dios me está hablando a través de esa palabra, la voy a anotar. Esa palabra me cae a mí, va al caso a lo que estoy pasando, la voy a anotar. Esta palabra no la sabía, voy a ponerle fecha. Todos los días hay que ponerle fecha. Esto es aquí, aunque dice agosto, aquí no estamos en agosto. Siempre escribo las palabras, siempre escribo los textos bíblicos que Dios me da, el mensaje que Dios me da, la palabra de reflexión que Dios me da también para compartírsela. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lapicero, cuaderno, si es posible, búscate unos colores, unos resaltadores y le pones fecha y subraya esa palabra que Dios te ha dado y obviamente vas a tener la Biblia. Si esa Biblia ha estado guardada, allá escondida o montada en un atril, llenándose de polvo, las arañitas allá haciendo casa, no, desempolva esa Biblia, desempólvala porque la Biblia la vamos a poner en función. Vamos a leer la palabra todos los días porque así es que nos alimentamos. Si nosotros nos alimentamos todos los días, desayunamos, almorzamos, cenamos, hacemos medias 10, hacemos medias 3 y también hacemos una merienda. Digamos que nos tomamos un yogurcito con galletas antes de acostarnos, o un tintico, o un agua panelita, algo caliente, un té, ¿cierto? O lo que están haciendo dieta no, no cumplen con esa regla, pero siempre almorzamos. O sea, siempre comemos en el día. Es la única manera que estemos en ayuno, en un tiempo o una temporada de ayuno, que eso también es muy importante, pero la cosa y el hecho es que vas a coger la Biblia, vas a tener la Biblia en la mano, siempre vas a tener la Biblia en la mano y cada texto bíblico que tú apuntes la vas a buscar en la Biblia. Si no sabes buscar en la Biblia, voy a hacer un video de eso, voy a hacer un video para enseñarte cómo buscar en la Biblia. La Biblia no es para tenerla llenándose de polvo allá en un atril, siempre en el Salmo 91, no. La Biblia es para leerla, porque este es nuestro manual de vida. Y si este es nuestro manual de vida que Dios nos ha dado, entonces es ponerlo en práctica. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar el devocional. Te voy a dar 5 segundos. Obviamente tú puedes detener el video si en caso tal que tú veas que no te da el tiempo, ¿verdad? Entonces, así que
comencemos. Comencemos. Hoy estaremos hablando de por qué hay personas que se dicen ser hijos de Dios y le tienen miedo a la muerte. Le tienen miedo a la muerte. Y si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, no debemos tenerle miedo a la muerte. Te espero. ¿Listo? Bueno, comencemos. Bueno, así como te decía ahorita, hay personas que dicen ser hijas de Dios y le tienen miedo a la muerte. Ayer el Espíritu Santo me ilustraba algo, que había muchas personas que estaban perdiendo la salvación porque el enemigo les viene con duda, les lleva a dudar de su salvación, y eso es algo muy delicado. En la palabra de Dios dice, Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué quiere decir? Si yo como hijo de Dios, si yo como hija de Dios le tengo miedo a la muerte, es porque verdaderamente en mí no está la seguridad total y plena de dónde yo voy a estar, en dónde yo voy a parar eternamente, qué es lo que estoy haciendo acá en esta tierra, que pueda de pronto no estar generando o que yo no esté caminando conforme a lo que Dios quiere que camine, que el enemigo venga y me sople duda de mi salvación, que de pronto yo me autolacere y diga, no, yo no soy salvo porque he cometido tantos errores, o porque porque yo no estoy, o yo no me siento bien con Dios. Y es precisamente eso. Hay muchos que están dudando de su salvación. Hay muchos que están dudando que existe Dios. Si yo no creo que existe Dios, es obvio que estoy dudando de una salvación. Entonces, ¿yo en quién he creído? Hay muchos factores y hay muchas palabras que van como en relación a eso, ¿sí? Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte porque no han entregado también totalmente su vida al Señor Jesucristo. Hay muchos que dicen estar con Dios y no lo están, y son conscientes de ellos. Y por eso Dios te dice que aférrate a ese regalo de vida que Él te ha dado. Aférrate a ese regalo de salvación, de vida eterna que Él te ha dado. También dice que esas personas que dicen que hay personas que le tienen miedo a la muerte porque no tienen claro dónde van a estar. Yo no puedo decir que conozco a alguien en donde yo no tengo una intimidad con él, en donde yo no tengo esa relación íntima y personal con el Señor Jesús. Yo no puedo estar diciendo que conozco al Señor Jesús si yo no tengo una relación con Él, si yo no vivo para Él, si yo no estoy dispuesta a que Él me use como Él quiere usarme. Porque si yo no he nacido verdaderamente en lo espiritual, porque para estar con el Señor Jesús se debe de nacer espiritualmente, así como lo hizo Nicodemo. Nicodemo, siendo maestro de ley, yo creo que yo les he hablado de ellos, si no les he hablado, bueno, siendo maestro de ley, se sorprendió de la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia del Señor Jesús. Él dijo, él es el Cristo, lo reconoció como el Señor Jesucristo. Entonces, él, como sabía que lo que él conocía en la ley era vasto frente a lo que él necesitaba tener para poder estar con el Señor Jesús eternamente, él dijo, no, pues tengo que hacer una visita de noche. Entonces, el maestro de la ley, Nicodemo, se fue a escondida a buscar al Señor Jesús y le comenzó a hacer una serie de preguntas
en donde luego veremos esa historia, pero la cosa es que el Señor Jesús le dijo, para que tú estés conmigo eternamente, debes de nacer de nuevo. Y dijo, pero como yo tengo que nacer de nuevo, si yo así tan viejo como estoy, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Pero el Señor Jesús le decía, refiriéndose a la parte espiritual. Hay muchos que tienen en la boca y hablan a boca llena, es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy cristiano, y verdaderamente no han nacido en lo espiritual. Entonces ellos, como no tienen una claridad a dónde van a ir espiritualmente, no han nacido, o sea, no tienen como, no han tenido ese, ese renuevo espiritual. Entonces dudan de dónde van a ir, por eso tienen miedo a la muerte. Entonces la invitación de hoy es, para que no le tengas miedo a la muerte, Dios dice que seamos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es eso. Esa es una de las cosas. Otra de los puntos es que hay personas que le tienen miedo a la muerte porque están muy apegados a este mundo, están muy apegados a esta tierra. No tienen como esa visión espiritual de que tienen que hacer todo, pero pensando en una eternidad con el Señor Jesús. No apegarse a esta tierra no ofrece nada. Esta tierra, nosotros somos pasajeros, nosotros somos, nosotros somos algo que está aquí por un tiempo y ya no está. Entonces por eso es que tenemos que decidir, tenemos que definirnos dónde queremos estar eternamente con el Señor Jesús, o aceptar el espacio y la reserva que el enemigo te tiene, pero desde años, antaños, porque él también anda con la lista de los salvos. Es que somos carta leída, el enemigo sabe, esta tengo que también diseñarle un destino muy diferente a lo que Dios está planeando con este o con esta, y acá le tengo reservado su lugar. Entonces, así como el Señor Jesús fue a preparar morada para sus hijos, el enemigo anda con la lista. Él no le presta atención a los que ya están perdidos, a los que ya él sabe que se van a perder. Él anda con lista en mano a los que posiblemente van a ser salvos. Y él le estructura un destino de falsedad para llevarlo a la reserva espiritual demoníaca, a la reserva infernal en donde él está preparando para aquellas personas que dejan de perseverar en el camino, para aquellas personas que niegan a la existencia de Dios, para aquellas personas que dicen que vivir el cristianismo es un cristianismo like, un cristianismo, mejor dicho, de moda, un cristianismo, vivir una vida espiritual tibia, en donde los tibios Dios los vomita de su boca. Entonces, como el enemigo sabe todo eso, él es tan astuto que dice, como dice que va a ser salva, entonces como que yo también voy a tacharla aquí, más bien le reservo también el lugar acá. Él imita al Señor Jesús en todo, absolutamente en todo. Entonces, ese es otro tipo de personas que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, porque todos no somos y todos no son hijos de Dios. No, yo me salgo de la cola, corrijo. Yo corrijo, todos no son hijos de Dios, y por eso el enemigo, él siempre va a ponerle piedra a tropiezo a aquellas personas que tienen propósito de Dios. Porque vuelvo y te digo, así como el Señor Jesús fue y separó un lugar, está separando moradas para sus hijos, para los que perseveren hasta el fin, como Él lo dice en su palabra, y aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos y tendrán la corona de vida, será un muro en el templo de Dios. Los que perseveren, o sea, Dios sabe que va a haber obstáculos, va a haber tropiezos, va a haber opresiones. El enemigo va a hacer lo imposible para que tú no llegues a donde Él fue expulsado. Y es por eso que hoy el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesús, te dice, no dudes de tu salvación. Porque también el Señor Jesús dice en su palabra, en San Juan 11:25, apunta este texto bíblico.
San Juan 11, 25 y 26 dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que el Señor Jesús te hace hoy. ¿Crees esto? ¿Crees que tú estando con Dios, tú viviendo para Dios, tú que has nacido en lo espiritual, que el enemigo te está soplando duda de tu salvación? ¿Tú crees que estando con el Señor Jesús, Él es Él es quien te va a levantar entre los muertos? Él es la resurrección y la vida. ¿Tú crees que el Señor Jesús dice, Él te dice que aunque estés muerto humanamente, porque una cosa es pasar por muerte de esta dimensión a la otra, y la otra cosa es esa muerte espiritual? O sea, hay dos tipos: muerte física y muerte espiritual. Entonces, si salimos de este cuerpo, que este texto bíblico se refiere a la salida de este cuerpo, aunque estés muerto para otras personas, vivirás eternamente conmigo, porque decidiste creer en mí, entregaste tu vida, decidiste desde esa dimensión a dónde quería estar, con quién quería estar. Te relacionaste conmigo, venciste los desafíos, me aceptaste como tu Señor, como tu único suficiente Salvador. Y ahora viene el enemigo y te sopla duda de tu salvación. Te hace ver la salvación difícil, inalcanzable para estar con Dios. Y es que también uno debe de establecerse. Si yo creo en el Señor Jesucristo, será salvo yo en mi casa, ¿sí? Me meto allí también de primera de primera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Entonces, si tú crees que el Señor Jesús es tu único y suficiente Salvador, y tú vives por Él, estás con Él, tienes una relación con Él, no aceptes ese soplo de duda que el enemigo ha querido maniobrar en tu mente. Personas que se te acercan a ti confrontándote, diciéndote: sí, demuéstreme si existe Dios, porque la ciencia no ha dado con Él. ¿Acaso Dios tiene que decirle a la ciencia yo existo? Si en la misma palabra de Dios dice que Él vigila la ciencia. Son cosas muy diferentes. Son cosas que o sea, yo me quedo aterrada. No, de verdad, yo me quedo aterrada. La ciencia, como algunas personas de la ciencia, como desafían la existencia de Dios. Y hay personas que dicen: no, esas personas que dicen creer en Dios son los que más problemas tienen. Todo un tiempo andan con el pensamiento, con un negativismo. La religión lo ha enceguecido, las ha enceguecido, les ha lavado el cerebro. Ay, Dios mío, gracias por lavarme el cerebro, porque estaba bastante sucio. Y como Dios es un Dios santo, Él no anda con cosa inmunda. Entonces Él tenía que darle una manito allí de sacudida, de desinfección, de descontaminación, porque es que Dios es un Dios santo, y le doy gracias a Dios porque la luz quita toda tiniebla, y la palabra de Dios es luz para nuestra alma, para nuestra mente, ¿sí? Y entonces yo por eso le doy muchas gracias. Cuando te vengan a decir con eso que te lavaron el cerebro, gracias a Dios. Gracias, Señor, porque prefiero que me laves el cerebro acá en la tierra, donde me defino estar contigo, que seguir sucia, podrida, descontaminada, inmunda, y pasar eternamente en la reserva exclusiva que tiene Satanás a cada una de las personas que él sabe que son salvas, que dejaron de perseverar, que desistieron, que soltaron sus armas espirituales. Y él vino y robó el botín, la riqueza de ellos, y se los dio a sus hijos. Ay, este tan rico, este prosperó. Claro, pacten conmigo, pero ese pacto verdaderamente no es un pacto, digamos que, ¿cómo te explico yo? Válido, porque, o sea, válido sí a nivel espiritual, porque tú
Esas personas comprometen su alma al diablo sabiendo que esas riquezas ya le pertenecían, o sea que el enemigo le ofrece lo que verdaderamente le pertenecía, pero como él sabe que ya desistieron, te robo el botín, te, te pongo una posición que me ruegues finanzas, y esa misma finanza que te robé, de pronto te daré algunas y el resto se la daré a otra persona, porque resulta que como hijos de Dios somos ricos espiritualmente, porque a través de la fe podemos mover montañas, dice el Señor Jesús en su palabra. Pero sigamos con el tema porque ese es otro tema, así que no me voy a desviar. No me voy a desviar. Otra, ya llevo 20 minutos, Dios mío, el tiempo se va rápido. Otra de las, o sea, otro de los puntos que también es de tocar es que hay personas que le tienen miedo a la muerte porque no están verdaderamente preparados para ese momento. En la palabra dice que tenemos que estar preparados todos los días, o sea, hay que vivir y morir todos los días, como quien dice. Debemos de estar siempre preparados para cuando Dios decida llevarnos. Todo ser humano tiene una fecha de vencimiento. Tenemos una fecha de caducidad. Sí, entonces tenemos que estar preparados para ese momento. Así como no sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor Jesús venga, también Dios solamente el que sabe cuándo nos da el tiempo final para estar en esta dimensión, para estar en esta tierra. Hay muchas personas que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, les dice: prepara tu casa o prepárate que te vas a ir conmigo. Y eso es un gran privilegio, porque sí se han visto casos donde Dios los prepara, ¿sí? Pero hay personas que son, digamos, que arrebatados, no están preparados para ese momento. Y entonces de pronto Dios sabe que Dios, como conoce a sus hijos, más bien les dice: prepárense que en cualquier momento. Pero yo sí le pido a Dios que siempre esté preparada, y que también Él sea también diciéndome que me prepare, ¿sí? Pero también le pido a Dios que hasta que yo no cumpla todo lo que Él me ha asignado acá en esta tierra, no me, no me lleve, porque quiero entregarle una corona de frutos en donde yo pueda decirle: Señor, te cumplí el propósito en cual tú asignaste para mi vida, para estar allá en la tierra. Y ahora que estoy acá contigo, mira lo que hice, te presento lo que hice, porque es que en su palabra dice que por sus frutos nos conocerá. Entonces yo no quiero llegar con las manos vacías, ¿sí? Si Él me ha dado talento, si Él me ha dado dones, si Él me ha dado habilidades para ir y trabajar para Él conforme a su propósito. Yo no quiero llegar: Señor, mira, es que lo que pasa es que yo quise hacer esto así, pero es que no me salió. No, yo no quiero, o sea, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Dios, cuando nos da algo, es para ponerlo a trabajar. Y también ese es otro tema que luego lo vamos a hablar. Hay una parábola que el Señor Jesús también habla de eso. El rey repartió unos talentos, y uno los puso a trabajar más que otro. Y el que no hizo nada, el que se justificó, para afuera, para afuera. Esto usted no hay justificación, porque a todos les di, a todos les repartí. ¿Y qué pasó? Porque no trabajaron con los que les di. Entonces yo no quiero como que llegar con las manos vacías. Y ese es el mismo interés. Y eso es lo mismo que tú tienes que también tener aquí. Señor, ¿cuál es mi propósito? No quiero presentarme con las manos vacías cuando tú digas: te di este talento, no lo descubriste, y ahora ¿qué vas a hacer? Si supuestamente yo era hija tuya, y todo hijo de Dios da fruto, ¿yo por qué me estoy presentando con las manos vacías? No hay excusa. Entonces hay que ponernos pilas en eso. Sigamos. Eso también es otro tema. Otra cosa que está sucediendo es que
Ya les dije que debemos estar preparados siempre, ¿cierto? Un texto bíblico dice que solamente si creemos en el Señor Jesucristo podemos tener la salvación de nuestras almas, y solamente el Señor Jesús nos lleva, nos induce al Padre. Eso está en San Juan 14:6. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, si el Señor Jesús es la puerta de entrada para llegar al Padre, yo por qué no tengo que estar cerca a lo que me lleva a Dios Padre, ¿sí? Es el único camino al Padre, el Señor Jesús. Es el único camino al Padre, y esa palabra está muy clara, en donde por eso el Señor Jesús vino como ofrenda de amor para acercarnos a Él, porque Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros. Dios siempre se ha querido relacionar con la humanidad. Dios siempre ha querido establecer ese vínculo de amistad, de relación, de intimidad, pero siempre hay cosas que el humano se deja llevar por vertientes que no son de parte de Dios y se aleja de Él. Y es por eso que el Señor Jesús vino a ofrendarse, a ofrecer su vida sin dejar ni una gota de sangre, por amor a nosotros mismos, para que tengamos ese acceso, esa relación, esa cercanía con el Padre. Y si no tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, si no andamos por el camino, si no entramos en ese camino, si no caminamos por la verdad, y si no estamos en la vida, de nada vale. ¿Qué es que yo voy a pedirle directamente a Dios? No, no te conozco, porque el que se encarga de presentarnos al Padre se llama el Señor Jesucristo. Ese también es otro tema. Es que hay mucho tema que desglosar. De una palabra sale mucho. Entonces, si Él es el camino al Padre, y el Señor Jesús dice, y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, es que por eso es que en Juan 3:16 habla del amor de Dios hacia el ser humano. ¿Y cuál es ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo estoy con el Señor Jesús y creo que el Señor Jesús es mi único y suficiente Salvador, que con Él está la vida eterna, que Él es la vida eterna, que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice en San Juan, 14:6, y así como lo dice el Señor Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de amó Dios al mundo, se refiere amó Dios a los hombres y a las mujeres, a todo ser viviente, ¿sí? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que envió, que Él se ofreció para que tengamos esa relación con el Padre. Y entonces, ¿por qué no creer en Él? ¿Por qué no establecernos en Él? Si Dios te ha dado a ti un espíritu de valentía, si Dios te escogió en tu redil, no permitas que el enemigo venga y sople mentiras de que tú no estás caminando con Él. Que debemos de afirmarnos todos los días, que debemos de estar, como se dice secularmente, paz y salvo. Estemos paz y salvo. Sí, porque que tenemos que estar siempre preparados, estemos preparados. Y las palabras de Pablo fueron tan exactas, o sea, porque para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Y el morir es ganancia, claro, porque ya cuando Dios viene por uno, cuando Él ya manda por su Hijo, porque todos tenemos una fecha de vencimiento que solamente Dios sabe qué día, porque a veces Dios también dice prepárate, pero no le dice tal día, o a veces sí le dice tal día,
Sí ha habido casos que Dios ha dicho a sus hijos, prepárate porque pronto voy por ti, es que se tienen que preparar. Pero le doy muchas gracias por esta palabra, porque hay personas que están muy aferrados a esta tierra, planean, tienen tantos planes en esta tierra que es más los planes acá que los planes celestiales. Entonces, Dios, ¿qué quiere? Que planees más en lo espiritual, en lo celestial, que te condiciones en el reino, que estar planeando acá en esta tierra miles de cosas que hay que vivir, que hay que planearse, sí, pero que tus planes sean más en lo espiritual que en esta tierra, ¿sí? Porque somos, somos algo pasajero acá, somos algo muy pasajero, que son 80, 100 años frente a una eternidad, que son 150 años haciendo planes acá en esta tierra, 200 años, si quieres subirlo a 300, que planear una eternidad. Eternidad es eternidad, o sea, siempre, siempre, después de que salgamos de acá de esta tierra, que cosechemos y que nos establezcamos en Él. Eh, entonces, ¿qué debemos de hacer? Creer, aceptarlo en tu corazón verdaderamente para que el enemigo no venga a soplarte dudas. Debes de aceptarlo en tu corazón, ¿sí? Entregarle a Él todo de ti, entregarle tu matrimonio, entregarle tu vida, entregarle tus finanzas, entregarle tu trabajo, tu empresa. O sea, despréndete de esta tierra. Estás acá, sí, normal, pero que tu mirada siempre sea que en cualquier momento Dios te va a decir, bueno, hasta aquí, ven conmigo, muéstrame tus frutos, ¿sí? Y no tengas que... Es como, por ejemplo, uno está en una empresa. Uno está en una empresa y ¿cómo se llama? Hay una meta este mes, la meta es de tanto. El próximo mes, la meta es de doble de lo que hice este mes. Entonces, siempre hay que estar claro quién es el Señor Jesús en nuestras vidas, cómo debemos de estar con Él, vivir para Él y siempre agradarlo en lo que más se pueda como seres humanos imperfectos que somos, porque Dios no está buscando en nosotros perfección, sino disposición. Entonces, esa era la palabra. Y termino con esta, que siempre cuando tú anhelas su presencia, continuamente se crea una relación íntima y personal con el Señor Jesús. Debemos de hablar y testificar de su amor y de su fidelidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer para afirmar nuestra fe? Para creer que el Señor Jesús es nuestro Salvador, para creer que Él es nuestra luz, Él es quien va a resucitarnos, Él es quien nos va a llevar a estar con Él eternamente, anhelar de su presencia continuamente. Anhelemos de su presencia continuamente, vivamos para Él, ¿sí? Tengámoslas claras, ¿sí? Creamos en Él. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Creo que Él vino a morir en la cruz del Calvario por mí, ¿sí? Yo creo que Él me tiene con propósito acá en esta tierra. Camino conforme a su voluntad. Me establezco en el camino de la vida, ¿sí? Camino con la vida y vivo también para la vida. Él es el que me da vida a mi vida y creo en Él y no acepto ningún embotamiento, ningún soplo de duda de mi salvación, de mi regalo. Yo no voy a perder mi regalo y también voy a cuidar de mi salvación, porque también hay que cuidar de esa salvación, porque la salvación, si tú dudas, si tú haces lo incorrecto delante de la presencia de Dios, porque sabiendo hacer lo bueno y hacer lo malo también te cuenta como pecado, eso es descuidar también de la salvación. Por eso, todo, y no aceptar ese pensamiento de que la salvación puede que sea muy difícil,
pero es que yo ya tengo unos vicios acá y eso es muy duro de dejar, es muy duro de salir de eso. Pues Dios, al que se dispone, le ayuda. Entonces, si yo estoy dispuesta a que Dios me ayude y le pido ayuda, Él me va a ayudar, Él me va a socorrer. Y en el momento que yo menos piense, ese vicio que yo creía que era imposible de dejarlo, o esa decisión que yo la veía súper leja de tomarla, ya lo veo fácil, ya no la veo difícil. ¿Por qué? Porque ya hay ese verdadero querer, ese verdadero hacer las cosas. Entonces, esa era la palabra de Dios. Esta era la palabra, esta era la reflexión que tenía para ti. Así que vamos a pedir al Señor Jesús, primeramente, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a permanecer delante de tu presencia, a no dudar de lo que tú nos has dado. Ayúdame a estar delante de tu presencia y no me dejes, Señor, dudar de lo que tú me has dado a mí. Enséñame a cuidar de la salvación y de la vida eterna, ese regalo preciado que tú me has dado, ese regalo hermoso. Y anhelo estar todo un tiempo contigo, anhelo vivir para ti, anhelo estar en la lista de los salvos, en el libro de la vida, como lo dice Apocalipsis 20:12. Entonces, Dios te bendiga. Señor, muchas gracias por este tiempo. Bendice a aquellas personas, Señor, que escucharon esta palabra. Y te pido que todo soplo de duda de la salvación que el enemigo ha estado embotando la mente, trayendo confusión, sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que tú seas, Señor, ayudando a cada alma, a aquella mujer, a aquel hombre, Señor, a reconciliarse y a establecerse delante de tu camino, delante de tu presencia, a caminar contigo, Señor, a caminar en el camino de la vida, a establecerse en tus atrios, a echar raíces profundas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido por aquellas almas, Señor, que han estado o entraron en confusión, viendo la salvación lejos. Te pido, Padre, que ellos puedan restablecer una relación contigo, aferrarse a ti, cuidar también de esa salvación, del regalo de la vida que tú nos has dado. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Bendíceles y guárdales, bendito Dios de gloria, y enséñales, Padre, a estar delante de tu presencia. Y que siempre, siempre, siempre anhelemos tu presencia. Que siempre, Señor, nos conviccionemos en el reino de los cielos, porque sabemos que en esta tierra somos pasajeros, Señor, pero desde acá queremos decidir estar contigo eternamente. Por eso enséñanos, Señor, a hacer lo bueno, a agradarte siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.